La energía atómica es uno de esos temas donde la conversación suele empezar ya condicionada por ciertas ideas asociadas a riesgo, sobre todo a proliferación nuclear, a accidentes y a residuos y contaminación. Para ir más allá de los hashtags, acompáñame hoy a conversar con Operador Nuclear, un científico especializado y muy cotizado en las redes. Su nombre real es Alfredo García. Es ingeniero en telecomunicaciones y trabaja dentro del sector nuclear, incluso asesorando en la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Lo más importante es que él nos ayuda a navegar las complejidades de la energía nuclear y su cruce con la política y la economía. Bienvenido, operador nuclear, a Más allá de los hashtags. Alfredo, en tus redes y en tus libros como La energía nuclear salvará el mundo, sos muy conocido por tu mirada científica y realista y por sacarle la emoción a la discusión. ¿Qué te llevó a vos a dedicarte a derribar mitos sobre la energía nuclear? Muchas gracias por la invitación y es un auténtico placer. La verdad es que es una vocación que he tenido desde siempre. Los que me conocen desde niño saben que me gusta muchísimo aprender y me gusta mucho explicar lo que he aprendido. Al final, si lo que aprendes no lo puedes comunicar, te lo quedas dentro y tampoco sirve de nada, ¿no? Entonces, yo disfruto mucho explicando lo que he aprendido. Lo he hecho siempre en mi entorno, con mis amigos, con mis familiares, y es una vocación que siempre he tenido, siempre asociada a los trabajos que he tenido y a la información que he ido recopilando. Entonces, en el sector nuclear llevo trabajando desde el año 1998. En el año 2011 ocurrió el accidente de Fukushima. Vi que se dijeron muchas mentiras sobre la energía nuclear en ese momento, que la gente tenía un miedo que en la mayoría de los casos estaba injustificado porque les faltaba información. Los medios de comunicación mentían. Durante todos estos años han mentido mucho sobre la energía nuclear, seguramente porque eso vende, porque hay desconocimiento y dar el miedo siempre vende periódicos, y eso ha habido periodistas honestos, pero muchos no lo han sido y muchos medios no lo han sido. Al final también ha habido un uso político, un uso empresarial de ese miedo, y al final una cosa por la otra me llevó a un día determinado escribir un artículo que se publicó en un medio en el año 2011, tuvo mucha difusión, contesté a muchísimas preguntas de los lectores de ese medio. El medio se llamaba Amazings, que luego se llamó Naucas, que es una plataforma de divulgación muy importante de España. Eso que ocurrió en 2011, pero en 2016 noté que seguía teniendo esa vocación, esa necesidad de comunicar, y entonces me abrí una cuenta de Twitter, una cuenta anónima que se llamaba Operador Nuclear, y me dedicaba a explicar cosas sobre energía nuclear y a responder a preguntas. Y poco a poco la bola se fue haciendo más grande. Año 2019 ya había decidido salir del anonimato porque era muy complicado mantener el secreto en mi entorno y en el trabajo, cuando precisamente la editorial Planeta me ofreció, todavía siendo anónimo, me ofreció escribir el primer libro. Y fue una cosa relacionada con la otra, es decir, escribí el libro en el otoño, en ese mismo otoño salí del anonimato, y el libro se publicó en el año 2020, justo cuando estábamos en medio de la pandemia, nos habíamos desconfinado, y en ese momento, bueno, empezó a haber una pequeña irrupción de la comunicación sobre la energía nuclear, había más interés, los medios empezaron a interesarse, se está viendo un renacimiento de la energía nuclear a nivel mundial, es innegable, y que no lo veas porque no lo quiere ver, porque no tiene ningún interés, pero está ocurriendo, y al final todos esos postulados que yo iba explicando, pues bueno, de una u otra forma se están llevando a término, se está viendo que ese renacimiento de la energía nuclear se está produciendo, y se está produciendo también un cambio en la opinión pública mundial, ¿no? Forzada por los acontecimientos, por la guerra de Ucrania, por el conflicto que tenemos ahora en Oriente Medio, y realmente yo sigo disfrutando con la divulgación. Los medios de comunicación ya me llaman mucho más, les interesa mucho más, me piden conferencias, me piden charlas, y bueno, y esto lo voy haciendo todo compaginado con mi trabajo. Yo sigo trabajando a turnos en una sala de control de una central nuclear, es como esta que hay aquí, esto es una imagen, pero mi sala de control es exactamente igual que esa que tenéis justo detrás, y bueno, sigo trabajando y comunicando. Bueno, te comento que yo soy una de esas seguidoras. Así que fui aprendiendo mucho, y uno de los argumentos populares que siempre escucho contra la energía nuclear es este de la proliferación, de la posibilidad de que el desarrollo civil tenga implicancias en el plano militar, o que caiga en manos equivocadas, como Homer Simpson, el operador del reactor de la planta de energía nuclear de Springfield de Mr. Burns. Al respecto te voy a hacer dos preguntas. Una va a ser cómo se gestiona hoy ese riesgo a nivel internacional y cuán contenido está. Y la segunda, en una perspectiva un poco más de largo plazo, con tecnologías como la fusión en lugar de la fisión, ¿llega a cambiar el tipo de preocupaciones que se plantean? Por un lado, hay que entender que
mucha gente, el miedo original de la energía nuclear respecto a que tuviera un origen militar está fundado inicialmente, porque la energía nuclear nació para fabricar una bomba atómica. La estaban buscando todas las grandes potencias de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, por supuestísimo, y al final fue Estados Unidos el que consiguió la bomba atómica y desgraciadamente lanzó dos bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki en Japón, muriendo del orden de 300.000 personas. Una auténtica masacre, una auténtica barbaridad que no se tenía que haber producido. Pero lo que es innegable es que la tecnología nuclear nació gracias a ese desarrollo tecnológico que se produjo, igual que otras muchas tecnologías que tenemos hoy en día que tienen un origen militar. El mismo todoterreno tiene origen en los jeeps militares, o los radares se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido, o incluso las gafas de sol tienen un origen militar, ¿no? Es decir, no podemos criminalizar una tecnología porque tenga un origen militar. Lo que hay que criminalizar es el uso nocivo y peligroso y que cause daño en la salud de las personas. Eso sí que debemos criminalizarlo, pero no el uso civil, el uso pacífico de cualquier tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, sí que hubo un origen militar de la energía nuclear, pero en los años 50 ya empezaron a construirse los primeros reactores civiles, los años 60 muchos más, y los 70, por supuesto, muchísimos más, ¿no? La mayoría de los reactores que tenemos hoy en día son de la década de los 70-80. En ese momento ya se separaron las industrias militar y civil de la tecnología nuclear, de tal forma que los reactores que tenemos actualmente en todo el mundo que producen electricidad no tienen capacidad para producir plutonio para hacer bombas atómicas. Por lo tanto, la tecnología está completamente separada. Tan separada como que hay países que tienen bombas atómicas que no tienen centrales nucleares civiles. Por ejemplo, Israel, que aunque no lo reconozca oficialmente, tiene bombas atómicas, no tiene centrales nucleares civiles, y Corea del Norte, que sí que reconoce que tiene bombas atómicas y no tiene centrales nucleares civiles. Y la mayoría de los países que tenemos centrales nucleares civiles, en el caso de Argentina o el de España, son dos casos claros, no tienen un programa nuclear militar, ¿no? Por ejemplo, Japón tampoco lo tiene, o los países del norte de Europa, Suecia, Finlandia, no tienen centrales, o sea, tienen centrales nucleares y no tienen bombas atómicas ni tienen intención de tenerlas de momento. Desde ese punto de vista están separados. Al mismo tiempo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que nació precisamente para intentar frenar el desarrollo nuclear de muchos países y la escalada nuclear que se estaba produciendo, también nació para promover el uso pacífico de la energía nuclear, y lo está haciendo. Yo además tengo la suerte de haber colaborado, soy consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica, he tenido también la oportunidad de conversar varias veces con Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es una persona que realmente admiro por su valentía, por su arrojo, por su fuerza para luchar por promover la energía nuclear civil y para intentar luchar también para que no se produzca una proliferación militar del uso de la energía nuclear. En el caso de Irán, por ejemplo, con sus inspectores y con muchas inspecciones, se está intentando que eso no ocurra. Este organismo está haciendo un excelente trabajo para intentar evitar que no haya proliferación nuclear. Ojalá ningún país tuviera bombas atómicas, pero debemos comprender que cuantos menos países se incorporen, mejor. Es decir, hay que intentar que no haya más países que tengan bombas atómicas, y para eso también está luchando mucho este organismo internacional. Desde el punto de vista tecnológico están separados. Al final es una decisión totalmente política, tener bombas atómicas o tener solo energía nuclear civil, ¿no? Y desde el punto de vista del futuro, la pregunta que me has hecho, la fusión nuclear es una oportunidad enorme. Se está trabajando, hay más de 300 grupos de trabajo en todo el mundo que están desarrollando la fusión nuclear, que es lo contrario de la fisión. La fisión es romper núcleos pesados como el uranio o el plutonio, y la fusión es justo lo contrario, que es unir núcleos ligeros. Pero curiosamente tiene unas ventajas enormes. Primero, produce 4 veces más energía, más o menos, para que tengamos por la misma cantidad de masa, produce 4 veces más energía, no produce residuos radiactivos, simplemente algún tipo de activación de los materiales estructurales, pero el resultado de la fusión es helio, que es un gas noble y en este caso no es radiactivo, y al mismo tiempo el combustible es prácticamente inagotable a escala humana. Entonces es una gran oportunidad, se está poniendo mucha inversión pública, pero ahora inversión privada también, y eso es muy interesante porque eso significa que las empresas le ven rentabilidad o le pueden ver rentabilidad a la fusión nuclear. La clave es que es muy compleja, requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo y todavía no sabemos cuándo la tendremos. Yo espero que en torno a mediados de siglo la podamos tener. Lo que pasa es que lógicamente no podemos venderlo
dado toda esa oportunidad, esa posibilidad, ¿no? Si llega, mejor y la aprovecharemos. Y mientras tanto tenemos que jugar con lo que tenemos y necesitamos muchas más energías renovables y mucha más energía nuclear. Con la crisis del petróleo del 73, que vos nombrabas justo que hubo una explosión de programas nucleares en esa época, Europa y Japón se enfrentaron a este shock de dependencia energética. Y bueno, como respuesta a esta crisis del 73, vinieron diversificación y programas nucleares masivos. Francia en 20 años pasa a generar, ahora creo que es un 70% de su electricidad con nuclear. Esto contrasta con España, donde estamos vos y yo ahora, que tiene más o menos un 20%, según tengo entendido, y Alemania, que después de Fukushima decidió el llamado apagón nuclear. ¿Cómo ves que esto, ¿no? Ahora el estrecho de Hormuz no es todavía una crisis como la del 73, pero bueno, adentrándonos en el tema geopolítico que vos nombraste, cada vez que aparecen tensiones con el suministro energético, la nuclear vuelve a la discusión, y creo que es una muestra, ¿no? Que estemos ahora hablando de esto, es una muestra de la importancia que vuelve a tomar, pero al mismo tiempo requiere niveles muy altos de coordinación internacional. Creo que en este momento es que justamente por eso hablaste de la OIEA, ¿no? Que es el Centro de Cooperación que promueve el uso pacífico de la energía nuclear, con Rafael Grossi, que es el director. Justamente acaba de ser incluido ahora en el 2026 en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Y bueno, esa inclusión creo que muestra también la relevancia de la energía atómica en la toma de decisiones a nivel internacional. ¿Qué rol juega, a ver si podés explayarte un poco más, este organismo internacional de energía atómica en ese equilibrio entre la expansión nuclear y el control del riesgo? Lo que estamos viendo en los últimos años es que la energía nuclear surge siempre, como decías, cuando hay cualquier conflicto que tenga que ver con la energía, al final acaba saliendo la energía nuclear, porque es la energía que nos ayuda a mantener una estabilidad de una red eléctrica, a garantizar un suministro energético y a no tener esa influencia tan grande de los combustibles fósiles. Esto no se trata de una guerra entre energías renovables y energía nuclear, se trata de una guerra entre combustibles fósiles y energía nuclear. Las renovables deben trabajar en equipo con la energía nuclear y la energía nuclear con las renovables. No son rivales, sino que son complementarias. Y esto lo digo muchas veces, pero es que lo dice también la Agencia Internacional de la Energía, es que lo dicen la mayoría de los países avanzados del mundo que tienen un programa conjunto de esas tecnologías. Incluso Francia está apostando también por las renovables sin dejar de apostar por la energía nuclear. Lo está haciendo China, lo está haciendo Rusia, incluso Rusia, lo está haciendo Estados Unidos también, a pesar de ese negacionismo climático que cada vez está más extendido, pero también apuesta por las renovables y por la nuclear. Entonces estamos viendo que el rival realmente para el desarrollo de la humanidad son los combustibles fósiles y primero hay que dejarlos en su lugar justo. Los combustibles fósiles nos han llevado a las cotas más altas de desarrollo humano. Eso es indudable, no podemos renegar de ellos. Gracias a los combustibles fósiles tenemos las menores tasas de mortalidad infantil del mundo, los mayores niveles de desarrollo cultural, social, económico del mundo. Nos han ayudado como humanidad a desarrollarnos. Pero hemos visto una cara B, que esa no la estábamos viendo, no se veía tan claramente, que es la polución atmosférica. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas pierden la vida cada año por complicaciones de la salud debido a los combustibles fósiles y a quemar cosas en general. Por lo tanto, afecta a la salud de las personas. Solo hay que ver cómo están las ciudades en determinadas épocas del año, las ciudades muy habitadas, con una polución enorme. Pero al mismo tiempo nos están cambiando el clima, están cambiando, aumentando el efecto invernadero y está aumentando la temperatura media del planeta, con repercusiones que pueden ser magnificadas o no, que pueden en algunos casos haberse exagerado, pero que ya les estamos observando todos los que tenemos cierta edad. Estamos viendo que está cambiando el clima, que los fenómenos atmosféricos cada vez son más intensos y cada vez son más repetitivos, y eso tiene que ver con ese calentamiento global. ¿Qué significa eso? Pues que, vale, gracias, energías combustibles fósiles nos habéis ayudado mucho, han sido muy útiles, pero hay que ir transicionando esa transición energética no hacia un 100% renovables, no hacia un 100% nuclear, sino hacia unas energías que nos garanticen el suministro, que sea bajo en emisiones y que nos permita depender cada vez menos de los combustibles fósiles, porque entre otros motivos
además de todo este efecto que nos ha producido, en el caso del gas aumenta el precio enormemente de la electricidad y además está muy sujeto a muy pocos países que tienen un control muy estricto sobre esa fuente primaria de energía. Entonces, la energía nuclear, volviendo un poco a lo que decía, la energía nuclear tiene una cadena de suministro muy diversificada. Muchos países tienen capacidad para aportar combustible o para enriquecerlo cada vez más, y eso hace que no tengamos esa dependencia tan grande de esos factores geopolíticos. La energía nuclear, además, el combustible se encarga con cierta antelación, entre 3 y 5 años de antelación, con lo cual siempre hay reservas, y si hay fluctuaciones en el precio no tienen un impacto significativo en el coste de la electricidad. Entonces, estamos viendo que la mayoría de los países avanzados están yendo por esa línea, más renovables y más nuclear. Y los países que lo han hecho se arrepienten de ello, como el caso de Alemania. ¿Qué es lo que está pasando con el Organismo Internacional de Energía Atómica? Y en esto Rafael Mario Grossi lo está liderando de una forma contundente, que es, bueno, vamos a intentar que no haya más países que tengan acceso al material militar, al uranio enriquecido para producir bombas atómicas, y al mismo tiempo vamos a seguir promoviendo el uso pacífico de la energía nuclear en todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo ayudando a los países que quieran introducirse en la energía nuclear. Muchos países de África, veintitantos países de África están interesados en la energía nuclear. Muchos países de América, Hispanoamérica, e incluso de todos los lugares como Asia y hasta incluso Oceanía, están interesados en introducirse en la energía nuclear. Hay 30 y pocos países con reactores nucleares, pero hay en torno a 30, incluso algunos más, con interés en tener reactores nucleares, y de esos varios ya están construyendo, como Egipto o Turquía, por ejemplo, que no tenían centrales nucleares. Aquí el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica es esencial. Primero porque armoniza toda la legislación, toda la normativa, para que sea igual en todo el mundo. Es decir, aquí tenemos las mismas reglas, los mismos niveles de seguridad en China, en Corea del Sur, o en Estados Unidos o en España. Exactamente las mismas normas y los mismos límites. La misma formación de los operadores y de los trabajadores del sector nuclear, la misma supervisión para que se hagan en todos casos las cosas bien. Esa armonización la está consiguiendo el OIEA y está haciendo una labor fabulosa. Todos el conjunto de personas que trabajan en ese organismo están haciendo un trabajo magnífico. Sí, esto me da pie para pensar en cómo funciona el mercado, porque leí un libro hace un tiempo sobre energía nuclear que decía que Francia tenía muchos tipos de queso y pocos tipos de reactores nucleares. Y en cambio Estados Unidos tenía 2 tipos de queso y que se encarecía la energía nuclear porque, claro, cada reactor dependía de su cadena de insumos, porque tenían muchos Claro. modelos diferentes. Sí, el tema de la armonización tecnológica tiene sus ventajas e inconvenientes, porque en el caso de Francia también tuvo un bache entre el año 22 y 23, porque detectaron un problema en un tipo de reactor, y claro, como casi todos son del mismo tipo, pues tuvieron que revisar todos los reactores, que eran idénticos, y eso hizo que tuvieran una bajada de la producción. O sea, el tema de la diversificación, yo creo que es interesante. Creo que es bueno que las fuentes de energía estén diversificadas. Quizá en el número de reactores no haya tantos diseños que lo hacen tan complejo, pero sí, evidentemente, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. Con respecto al sistema energético, hay un boom de las energías renovables. Evidentemente dependen de condiciones que no siempre están dadas. Se habla en alemán del Dunkelflaute, ¿no? Que son esos periodos en los que coinciden la oscuridad y no hay viento. Y en España la energía nuclear sigue siendo una parte relevante de la matriz, pero había un calendario de cierre progresivo y justo hace un año, creo que fue, vivimos un corte de energía generalizado. ¿Nos enseña algo este apagón sobre la gestión de redes con alta penetración de renovables? Deberíamos aprender una lección muy importante después del apagón, más allá de quién haya sido realmente el responsable último de que ese apagón se hubiera producido. Está todavía por dilucidar. Yo tengo mi idea y incluso mis indicios, y no tengo unas pruebas fehacientes para ir a un juzgado, pero sí tengo bastante claro lo que pasó. Lo que pasó es que desde Red Eléctrica, no sé si ordenado por el gobierno o no, pero desde Red Eléctrica se decidió programar ese día del apagón menos potencia firme de la que se debería haber programado. Cuando digo potencia firme me refiero a centrales nucleares, centrales de gas y centrales hidroeléctricas. Y justo te iba a preguntar cómo se integran la nuclear con las renovables y cómo se garantiza la estabilidad, porque pensé que ibas a ir para ahí con tu respuesta, ¿no?
Exacto. La prueba de que eso se hizo mal ese día y se llevaba haciendo mal unos cuantos días, varias semanas, es que justo después del apagón, Red Eléctrica programa más ciclos combinados, más centrales de gas cada día para asegurar la estabilidad. Es lo que llaman restricciones técnicas o modo reforzado, que se ha hablado, ¿no? Bueno, pues si yo estoy reforzando algo, después de que haya pasado algo, estoy dando señales de que antes no lo estaba reforzando y por lo tanto que estaba trabajando de un modo irresponsable, ¿no? Más allá de, insisto, de si eso venía del gobierno o fue una decisión de la dirección de Red Eléctrica, que eso algún día espero que se pueda dilucidar, lo que está claro es que una red eléctrica que tiene una altísima penetración renovable tiene un grave problema de gestión de esa red. Es un problema técnico y eso hay que resolverlo. Eso, la solución no es quitar las renovables, en absoluto. Cuando la gente dice, esto es culpa de las renovables, no, esto no es culpa de las renovables, esto es culpa de quien no ajustó bien la proporción entre renovables y el resto de energías. Es simplemente una cuestión de proporción, no es culpa de ninguna tecnología en sí. Lo que hay que garantizar es el suministro eléctrico. Ese día no nos lo pudieron garantizar y lo que hay que ver es cómo podemos hacer para que eso no nos vuelva a ocurrir. Y lo que hay que hacer para que eso no vuelva a ocurrir es garantizar una potencia firme, una potencia que ayude a mantener la estabilidad de la red frente a fluctuaciones. Y ese tipo de fluctuaciones las estábamos viendo los que trabajamos en el sector eléctrico conectados a la red. Lo estamos viendo hace muchos años. Yo he tenido críticos que me dicen, es que tú hablas ahora de la gestión de la red eléctrica y no tienes experiencia en gestión de red eléctrica. Pues bueno, efectivamente, yo no he estado en una sala de control de una red eléctrica. El que me criticaba tampoco lo ha estado nunca. De hecho, no ha pisado una planta en su vida. Pero yo tengo una característica, es que si llevo 26 años, empecé en 2001, estamos en 2026, llevo 26 años trabajando en la sala de control de ASCO 2 y ASCO 1 concretamente. Son dos reactores que proporcionan entre el 6 y el 7% de la energía eléctrica que se consume en España. En días puntuales estamos dando el 10 o el 12% de la potencia que se consume en España en ese momento. Hombre, yo creo que con un 10%, 12% de la potencia, creo que tenemos una sensibilidad muy clara de lo que está pasando en la red. Y cualquier fluctuación en la frecuencia o la tensión lo notamos en nuestros sensores, en nuestros indicadores, y que nos llama Red Eléctrica y nos pide que aumentemos la tensión de la red o que hagamos algún pequeño ajuste. Y eso lo vemos porque estamos dando una proporción muy importante de la red. Por lo tanto, tenemos una sensibilidad muy clara de lo que está pasando. Y lo que está pasando en los últimos años, especialmente desde la década de 2010, es que con la mayor irrupción de estas energías renovables variables, tenemos fluctuaciones muy grandes en la tensión y en la frecuencia. Es lo que técnicamente solemos llamarle disturbios en la red o alteraciones o fluctuaciones en la red eléctrica de tensión y de frecuencia, ¿no? Eso está ocurriendo y eso cada vez ocurría con más frecuencia y lo estábamos observando. De hecho, ha habido momentos en los que no ha caído toda la red, pero sí han caído distintas partes de la red debido precisamente a esas fluctuaciones. Hemos tenido hace poco tiempo, hace principios de año, un momento en el que se desconectó parte de la industria de los grandes consumidores por un exceso de viento, no por falta, sino por un exceso de viento que hizo desconectarse a un gran número de aerogeneradores. Bueno, pues eso que es un mecanismo que funcionó, y yo me congratulo con que funcionara para no tener un gran apagón, es una anomalía. No podemos, esto no puede ocurrir con cierta frecuencia y ya ha pasado, esto en los últimos años ha pasado 4 o 5 veces. Es una auténtica anomalía que desconectemos a grandes productores, que son fábricas enormes, que tienen mucha gente trabajando y que se desconecten para proteger la red y que no caiga la red. Bueno, pues hay que hacer una buena planificación, hay que garantizar que el precio sea lo más bajo posible, pero al mismo tiempo hay que garantizar también el suministro energético. Hablando sobre planificación, hay un aspecto que a mí me interesa mucho, que es el horizonte temporal y la política. Vengo trabajando en una idea que llamo caseramente dumping político, que en sistemas con alta rotación o con inestabilidad, sistemas políticos con alta inestabilidad, las decisiones de largo plazo muchas veces son difíciles de alcanzar, o bien porque los beneficios no son inmediatos o porque son impopulares. Y los mitos sobre la energía nuclear o contra la energía nuclear son a veces parte del problema. Por otro lado, muchas veces los sistemas autoritarios son más eficientes en sostener políticas a largo plazo, evidentemente a costa de libertades individuales, de suprimir el disenso, etc. Por ejemplo, China hay 25 reactores en construcción, no se deciden solo en un ciclo 39. electoral. 39 Bueno, ahora.
Estaba desactualizada, 31. 39, Eh, 39, 39, completamente. wow, wow. Sí, Bueno, por otro lado, hay países democráticos como Francia, como Finlandia, que lograron resolver esa tensión entre el horizonte temporal de la política democrática y el horizonte de inversión en infraestructura crítica. Bueno, comento que Finlandia está construyendo este Oncalo, que es el repositorio de residuos que se supone que va a durar 100.000 años, creo, ¿no? Ningún político que tome una decisión así la va a ver terminada, evidentemente. está claro. Entonces, lo que te quería preguntar es, las energías renovables atravesaron un proceso de fuerte apoyo público hasta alcanzar niveles de competitividad. En el caso de la energía nuclear, que necesita inversiones iniciales tan elevadas, ¿qué tipo de políticas públicas te parece en tu experiencia que son necesarias? Es decir, ¿dónde está hoy el primer o principal obstáculo? ¿En la tecnología, en el financiamiento, en la política, en la opinión pública? Bueno, yo hace un tiempo tuve una conversación con un político del Congreso de los Diputados de España y le dije, es que el problema que tenéis, digamos, en la política es que vosotros pensáis en un plazo de 4 años. Y me dijo, muchas gracias por ser tan generoso con nosotros, porque en realidad no tenemos ese plazo. Tenemos plazo de 2, 3 semanas, como mucho un mes. O sea, no pensamos a tan largo plazo, ¿no? Sino a ver qué vamos a conseguir dentro de unos meses pues para conseguir votos también para las próximas elecciones. Fue honesto en ese sentido, ese político, ¿no? Es verdad que es un problema que los políticos, si hacen algo que consideran que es bueno para la sociedad y que les va a dar votos, lo quieren hacer y lo quieren inaugurar antes de las elecciones para conseguir el rédito político de eso, ¿no? Falta, en ese sentido, creo que falta mucha honestidad, mucho sentido del servicio público, que no todos son así, afortunadamente, pero hay muchos políticos que piensan en su propio beneficio y no en el beneficio de la sociedad. Es verdad que, como decías, hay países que lo tienen relativamente más fácil, a costa de perder, de perder libertad para sus ciudadanos y de cierto tipo de represión. Algunos países, bueno, pues vale, decido poner centrales nucleares y como es algo que lo hago a largo plazo, pues nadie puede protestar y lo voy a hacer y esto considero que va a beneficiar a mis ciudadanos. Bueno, es una manera de hacerlo, pero lógicamente no es la que queremos los que somos demócratas, ¿no? Pero sí es verdad que has citado dos grandes ejemplos, el ejemplo de Francia y el ejemplo de Finlandia. El de Finlandia es todavía incluso más potente en el caso que yo conozco, porque es que allí todos los partidos son pronucleares, hasta el Partido Verde finlandés es pronuclear oficialmente desde el año 2023. Y cuando digo pronuclear, me refiero a que considera que la energía nuclear es sostenible, tan sostenible como las renovables y al mismo tiempo necesaria para el desarrollo del país y para garantizar esa energía que necesita cualquier sociedad para desarrollarse. Todos los partidos allí están a favor del uso de la energía nuclear. ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué los finlandeses lo hacen y los políticos finlandeses lo hacen y los políticos de otros países no lo hacen? Yo creo que la clave es el conocimiento. Al final, la sociedad finlandesa, todo el mundo sabe, eso es conocido en todas partes, que tienen uno de los niveles de educación más altos del mundo. El sustento de esa sociedad se basa en el conocimiento y en la educación. Un profesor allí está muy bien pagado, tienen unos sueldos enormes porque se consideran que los niños necesitan los profesores mejor pagados y que estén contentos con su trabajo y con lo que están haciendo y que por lo tanto se les recompense, ¿no? Es muy complicado conseguir en otros países, esperemos que algún día lo consigamos y una de las formas de conseguirlo que a mí se me ha ocurrido es, bueno, yo no soy profesor, pero también puedo entrar dentro de las aulas en modo divulgación y eso hace pues porque mi libro, por ejemplo, el primer libro, se haya utilizado en muchos colegios, en muchos institutos de España y de otros países para utilizarlo material de soporte para abrir debates, para que los chicos investiguen más, se hagan preguntas. He participado también en muchos colegios entrando en clase y dándome la oportunidad de profesor de hablarles directamente a los chicos y siempre les he dicho lo mismo, contrastad lo que os digo, no os lo creáis. Escuchadme, haced preguntas y luego buscad información y ver diferentes alternativas. Al final se trata de que el conocimiento hay que fomentarlo y eso es lo que están haciendo esos países. Entonces yo creo que esa es la clave, el conocimiento, la divulgación. Luego ya viene el caso de la honestidad de algunos políticos, de los medios de comunicación, creo que tienen un papel muy importante y en ese sentido he notado un cambio. En el caso de
en todo el mundo, pero en el caso de España, que lógicamente es el que tengo más cerca, yo tengo un icono en mi teléfono móvil, un acceso directo, para que al pulsarlo cada día me salen las noticias de Google de las últimas 24 horas relacionadas con la energía nuclear de España y del mundo, con un cierto criterio de ordenación, y he visto un cambio en los últimos 3, 4, 5 años. Es decir, del año 22 aproximadamente, 21-22, estoy notando ese cambio, y en los últimos 2, 3 años es un cambio clamoroso. Hemos pasado de la mayoría de las noticias, pocas, había pocas, pero de las que se producían eran negativas sobre la energía nuclear, se decían mentiras sobre la energía nuclear, a ver todo lo contrario. Ahora lo raro es encontrar una noticia que esté en contra de la energía nuclear. De hecho, a veces hasta tengo que hacer alguna intervención para decir, oye, esto tampoco es así. O sea, es un poco exageradas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Noticias incluso sensacionalistas a favor de la energía nuclear, que tampoco es eso, ¿no? Hay que poner las cosas en su punto correcto, ¿no? Entonces, ese cambio sí se está produciendo. Yo creo que eso tiene que ver con la divulgación, con la que he hecho yo y con la que han hecho otras muchas personas, pero al mismo tiempo con que la realidad está imponiéndose. La realidad se está imponiendo, y esos países que cerraron sus centrales nucleares se arrepienten de haberlo hecho, y incluso Corea del Sur es un caso paradigmático, y va a cerrar sus 24 reactores y sigue apostando por la energía nuclear. Japón está reabriendo reactores nucleares, Suiza aquí va a cerrar, está levantando la ley para Y Alemania prohibir. lo cerró antes de que finalizara su vida útil, ¿no? Por supuesto, y Alemania lo hizo por una decisión política, seguramente influida por Rusia y por la presión que hizo para venderles gas. No me cabe ninguna duda que también hubo injerencias en ese sentido, ¿no? Pero es que Alemania se arrepiente de haber cerrado las centrales nucleares. No es porque lo diga el canciller Merz, sino porque lo dicen las encuestas. Todas las encuestas de los últimos años, los alemanes se arrepienten de haber cerrado sus centrales nucleares. Por eso insisto tanto en que en España todavía estamos a tiempo de revertir ese cierre que está planificado entre 2027 y 2035, ¿no? El gobierno sigue empeñado en cerrar los reactores nucleares. No sé qué hay detrás de todo eso, puedo imaginármelo, pero no tengo pruebas fehacientes. Pero desde luego creo que están cometiendo un enorme error. No se trata de cerrar las centrales nucleares, se trata de exigirles que sigan siendo seguras, que sigan siendo respetuosas con el medio ambiente. Alfredo, en tu libro Geoestrategia de la bombilla, energía nuclear para un cielo limpio, me das pie para que hablemos de este cruce de tecnología, de energía y de política. Estamos en un momento donde la energía es una de las estrellas de la geopolítica, como dijiste vos, que estás a tope con llamados, y te das cuenta que cambió mucho la percepción, ¿no? Por un lado venimos por la lucha del control del petróleo, con acontecimientos como vimos en Venezuela, en Medio Oriente. En segundo lugar, hay una presión muy grande por asegurarse materiales y tierras raras para la construcción de baterías, de almacenamiento de paneles solares. Al mismo tiempo, estamos frente a un escenario donde la demanda de energía está creciendo junto con la necesidad de IA y de gran volumen de procesamiento de datos. ¿Cómo se va adaptando la energía nuclear para poder cubrir esas necesidades? La energía nuclear lo que tiene inicialmente, y esto lo sabe todo el mundo, es un problema inicial de inyección de capital. Para construir una central nuclear hace falta muchísimo dinero, y eso es indudable, eso no se puede negar, y eso quien lo niegue está mintiendo. Las centrales nucleares cuesta mucho dinero construirlas. Lo que no se suele decir después es que una central nuclear puede funcionar, por ejemplo, hasta 80 años. Los reactores equivalentes a los que tenemos en España tienen licencia en Estados Unidos para 80 años. Es decir, si yo hago una inversión inicial muy grande para algo, pero me dura 80 años, bueno, realmente valdría la pena equilibrarlo, ¿no? O sea, valorarlo y ponerlo en una balanza, ¿no? No es una inversión de 10, 15 años, sino una inversión para muchísimos años, y eso aporta una energía, como hemos dicho, muy estable, que garantiza el suministro, que es baja en emisiones y que es una potencia enorme, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando se habla también de la contrapartida de, bueno, pues las energías renovables son más baratas. Efectivamente, la instalación, la potencia de instalación renovable es más barata que la nuclear, eso no hay ninguna duda. Pero no se dice, por ejemplo, que la capacidad de producción de una potencia renovable respecto a una nuclear es totalmente diferente. Los factores de carga que se llaman, que es
la potencia que pueden proporcionar respecto a la máxima que podrían proporcionar. En el caso de las renovables estamos hablando entre el 20 y el 30%. La solar en España está rondando el 20% y la eólica en torno al 30%. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos ese sol y ese viento que necesitamos para proporcionar energía y convertirlo luego en energía eléctrica. Las centrales nucleares tienen un factor de carga rondando el 90%, es decir, producen el 90% de la máxima energía que podrían producir. Por lo tanto, están produciendo durante periodos muy largos de tiempo y solo parando un mes, mes y pico para recargar el combustible y para hacer el mantenimiento. Cuando hablamos de eso, ya tenemos un factor que altera ese precio. Al mismo tiempo, también estamos hablando de que esas energías renovables, cuando no producen, necesitan otra energía que se les complemente. Por lo tanto, el coste de esas energías también habría que contarlo. Si utilizamos gas para complementar a las renovables, habría que contar cuánto aumenta el precio de la electricidad por utilizar ese gas, ¿no? Por lo tanto, la energía nuclear en este sentido es muy competitiva a pesar de tener una inversión inicial muy grande. Y respondiendo a tu pregunta, la energía nuclear aporta eso, estabilidad a la red eléctrica, bajas emisiones y una potencia enorme. Y al mismo tiempo, las 24 horas del día, haga viento, haga sol, llueva o nieve. Y eso es muy importante para muchas cosas, para que no se nos caiga la red, pero al mismo tiempo, por ejemplo, para los centros de datos. La inteligencia artificial se basa en los centros de datos, pero bueno, es una irrupción que estamos teniendo y que va a aumentar el consumo enorme, de forma enorme de la red eléctrica. Pero es que hay una cosa que mucha gente nos olvidamos. Estamos haciendo una videollamada. Esto está pasando por un centro de datos. Al mismo tiempo nos hemos enviado tú y yo un WhatsApp para coordinarlos. Eso lo hemos hecho también a través de un centro de datos. Prácticamente toda nuestra vida digital, bueno, prácticamente no, en realidad toda nuestra vida digital está sustentada en tecnologías de la comunicación basadas en centros de datos y en sistemas informáticos y sistemas de comunicación. Todo eso necesita energía eléctrica las 24 horas del día, no solo cuando hay viento o cuando hay sol. Y al mismo tiempo necesitamos que ese precio no se nos dispare, ¿no? Que sea asequible. Por lo tanto, yo creo que la energía nuclear aporta todos esos elementos y no solo como una única tecnología, no solo como una única herramienta, sino como una más necesaria, pero yo creo que en el caso de la energía nuclear además es imprescindible. Y también hay nuevas formas de financiación, porque las mismas empresas de procesamiento de datos son las que necesitan esa energía y están encontrando nuevas formas de colaborar con las empresas que producen energía, ¿verdad? Sí, hay varios centros de empresas de centro de datos en Estados Unidos. Microsoft, por ejemplo, es uno de ellos. Amazon es otro de ellos, que ya están comprando la producción de centrales nucleares que incluso estaban cerradas. En el caso de Three Mile Island, la central que tuvo un accidente en el año 1979, pues el otro reactor, el que no tuvo accidente, estuvo produciendo electricidad hasta el año 2018. Cerró por temas de precio, porque el precio del gas era muy barato en ese momento en Estados Unidos y no era rentable la central. Bueno, pues Microsoft ha comprado el 20% de la producción de esa central nuclear durante o sea, el 100% de la producción durante 20 años. Y están en fase de reabrir esa central. Amazon también ha comprado la producción de 2 reactores nucleares de 1000 megavatios cada uno. Eso en cuanto a reactores ya construidos, pero es que todas estas empresas están apostando también por invertir en pequeños reactores modulares, ese nuevo paradigma de reactores con menor potencia, con fabricación en serie, como los coches, y que bueno, es una gran promesa de la tecnología nuclear que estamos empezando a ver ya. Muchos no quieren verlo, pero sí que se está desarrollando, sí que hay reactores ya en construcción, otros en funcionamiento, otros en licenciamiento, y va a haber una gran eclosión de esa tecnología, la tecnología modular y pequeña, en muchos lugares del mundo a partir de los próximos años, ¿no? Los próximos 4 o 5 años los vamos a ver ya implementados en muchos lugares. Pues las empresas tecnológicas, como bien decías, están poniendo dinero, no solo están diciendo os voy a comprar la producción, no, es que estoy ayudando al desarrollo de esa tecnología. Y estas empresas no son ONGs, no nos olvidemos. Estas empresas no hacen esto porque son muy buenas personas y porque quieren ayudar a salvar el mundo con la energía nuclear, como dice mi libro. No, es porque les interesa, es porque ven rentabilidad y porque ven necesidad, porque ellos necesitan esos centros de datos. Si no fuera así, si esos centros de datos no necesitaran la energía nuclear, pues dirían que van a por un 100% renovables, como llevan muchos años diciendo, y están viendo que no les funciona. Es decir, siguen apostando también por renovables, siguen poniendo paneles solares, siguen apostando por el autoconsumo, pero sin olvidar el desarrollo de la energía nuclear, que también es muy necesaria. Justamente Argentina tiene una historia nuclear y décadas de desarrollo propio. Ahora se está trabajando la Comisión Nacional de Energía Atómica con INVAP
En el CAREM, que es un reactor modular compacto, uno de estos SMR, enfocado a la generación de energía limpia, con potencial para uso en áreas remotas y para desalinización. Está construido íntegramente en Argentina. Y bueno, como habías comentado antes, un argentino, Rafael Grossi, es el que dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, y también, entre paréntesis, es candidato a secretario de las Naciones Unidas. En un momento donde la energía nuclear vuelve al centro del tablero global, ¿tiene América Latina una oportunidad real en este nuevo mapa energético? Yo creo que sí. Yo creo que, en primer lugar, debo decir que siento pues, admiración por Argentina, por lo valiente que ha sido en el mundo de la energía nuclear. Creo que es un país casi sin precedentes que estando relativamente aislado, que no teniendo una enorme industria, ha sido capaz de desarrollar un programa nuclear civil con tecnología propia, con ingenieros propios, con físicos propios, y creo que eso ha sido muy valiente. Ha tenido sus altibajos, el proyecto CAREM ha pasado por muchas etapas y la previsión que yo veo es que muy probablemente se ha cancelado finalmente, pero sí hay otros proyectos de pequeños reactores modulares en Argentina que sí que creo que pueden salir adelante, ¿no? Pero y al mismo tiempo tiene 3 reactores nucleares, hay planes y negociaciones para tener un cuarto reactor nuclear, por lo tanto Argentina, en ese sentido, pues toda mi admiración a su programa nuclear. Pero tenemos otros países también como México que tiene 2 reactores nucleares. De momento no se habla mucho de tener más, pero tampoco lo descarto que lo hagan. Sí que lo están haciendo ya en Brasil. Brasil tiene 2 reactores nucleares, pero tiene un tercero que lleva parado mucho tiempo y parece que están intentando reabrirlo o bueno, acabar la construcción y abrirlo y ponerlo en funcionamiento. Pero es que hay muchos países interesados. Estamos en el caso de Colombia. Colombia está buscando una ley nuclear para tener una buena base para desarrollar un programa nuclear civil, para, por supuesto, reactores de investigación, pero también para pequeños reactores modulares muy adecuados para la orografía y para la geografía que tiene Colombia, ¿no? Con mucha selva y con lugares muy aislados, y eso les vendría muy bien. Pero hay otros países como Perú, hay El Salvador, que están interesados también en la energía nuclear. Yo veo una oportunidad también enorme para Hispanoamérica el desarrollo de la energía nuclear, como está ocurriendo también en África. Hay más de 20 y tantos países que están interesados en la energía nuclear. Entonces, es una enorme oportunidad. Estos países están intentando entrar en el club nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica les está ayudando y yo veo muchísimo futuro. La discusión sobre la energía nuclear va más allá de lo técnico. Involucra cómo se manejan las percepciones de riesgo, cómo se organizan las decisiones colectivas y qué capacidad tienen los sistemas políticos para sostener políticas de largo plazo. Muchas gracias, operador nuclear, ingeniero Alfredo García, por ayudarnos a analizar la realidad más allá de los hashtags. Soy Juliana Montani y me acompaña un grupo de trabajo que se esfuerza por traerte este análisis. Seguinos en YouTube y ahora podés encontrar todos los programas en Spotify en Más allá de los hashtags. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Un placer.